Saludos a todos. Bienvenidos al cuarto día de la fiesta de Tabernáculos 2025. Y aquí estamos. Y cuando entremos en el reino de Dios, como seres espirituales, seremos reyes, sacerdotes, gobernantes, etcétera. Y se espera mucho, Dios espera mucho que nosotros hagamos para prepararnos, porque ahora es el tiempo de prepararnos. Así es de que vamos en Mateo 25, vamos a ver algo muy interesante. Mateo 25. Vamos a ir a Lucas 12 más adelante, pero ahorita vamos a ir a Mateo 25. Pero en Lucas 12 se nos dice que es el gran placer del Padre dar el reino a los santos, y eso somos nosotros. Piense en lo que Dios tiene planeado para nosotros, y superará con creces cualquier cosa que hayamos imaginado. Porque en la carne nosotros somos débiles. Porque en la carne envejecemos. Pero en el espíritu viviremos para siempre y seremos fuertes. No seremos débiles. Es asombroso en verdad. Así es de que vamos a Mateo 25, y vamos a ver a la parábola. Las parábolas aquí, un par de parábolas que se integran con el gobierno y el reino de Dios, y nos enseña que tenemos que ser diligentes, que tenemos que aprender lecciones del pasado, que tenemos que aprender lo que estamos haciendo y que tenemos que ser vigilantes todo el tiempo. Así es de que vamos a comenzar en Mateo 25, versículo 1. Mateo 25, 1. Entonces el reino del cielo es comparado a 10 vírgenes, quienes tomaron sus lámparas y salieron a encontrarse con el novio. Es una forma muy interesante de decirlo. Y esto significa que no nos mezclemos con las religiones del mundo actual, porque es asombroso lo lejos que están el cristianismo y el catolicismo en este mundo. Continuando aquí en Mateo 25, dice las 10 vírgenes, quienes tomaron sus lámparas y salieron a encontrarse con el novio. Y 5 de ellas eran sabias y 5 eran tontas. Ahora, lo que es siempre interesante aquí es que en cualquier grupo de personas siempre habrá algunas divisiones, algunas diferencias en el conocimiento, algunas diferencias en el entendimiento. A veces debido al tiempo, a veces debido a la comprensión, a veces debido al lenguaje o cualquier otra cosa. Versículo 2. 5 de ellas eran sabias y 5 eran tontas. Aquellas que eran tontas tomaron sus lámparas. La lámpara es la palabra de Dios, porque dice que tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Pero no tomaron aceite con ellas. O sea que tenían una lámpara pequeña, casi como una concha del mar, y le ponían una mecha que le colgaba al borde, y luego le ponían el aceite y la mecha estaba tomando el aceite, ¿verdad? Para quemar, pero entonces necesitaban traer otro recipiente con aceite de oliva extra, ¿verdad? Ahora tenemos nosotros la lámpara, que es la palabra de Dios. Tenemos el aceite, que es el poder de Dios o el Espíritu Santo, y necesitamos el Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. Verso 4, pero las sabias tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. Ahora, cuando el novio se fue un tiempo largo, todas ellas llegaron a estar soñolientas y se durmieron. Todos tenemos nuestras debilidades. Todos tenemos esos tiempos donde no hacemos lo que nosotros sabemos que deberíamos estar haciendo. Ahora, en, en, a la mitad de la noche, y dice en la medianoche, ¿por qué? Porque ahí es cuando todos estamos durmiendo, ¿verdad? Pero esa medianoche será un día maravilloso, cuando la bestia del falso profeta harán cosas magníficas, pero en lugar de luz será oscuridad, será medianoche, versículo 6. Pero a la mitad de la noche hubo un grito: miren el novio, salgan a reunirse con él.
Bueno, eso debe ser el regreso de Cristo en la resurrección. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y ajustaron sus lámparas. Bueno, esto nos demuestra que la señal del Hijo del Hombre está allí y sabemos que se acerca el final. Ahora, donde estamos el día de hoy, la situación actual, hay muchas personas que son tontas, especialmente muchos de los adventistas del séptimo día. Porque cuando más profundizamos en esto, más entendemos lo mínimo que ellos entienden de la Biblia. Ahora entienden el sábado y los 10 mandamientos. Y punto, hasta ahí. Prácticamente no tienen comprensión correcta de profecía. No tienen entendimiento del significado de la palabra de Dios. Y están siendo bombardeados con la Trinidad, lo cual trae oscuridad. Así que veremos lo que sucede. Versículo 8, aquí en Mateo 25. Y las tontas le dijeron a las sabias, denos algo de su aceite. Bueno, denos un poco de su Espíritu Santo. Bueno, no puede recibir el Espíritu Santo de otra persona. Tiene que venir de Dios. Porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las aves respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Pero en cambio, vayan a aquellos que venden y compren para ustedes mismas. Ahora, ¿eso qué significa? Vamos a ver cómo resulta esto. ¿Cuántos tendrán suficiente aceite? ¿Serán parte de los 144,000 o de la gran multitud innumerable? No lo sé. Tendremos que esperar y ver. Verso 10. Y mientras ellas fueron a comprar, el novio vino y aquellas que estaban listas fueron con él a la fiesta de bodas y la puerta fue cerrada. Ahora, esto es muy interesante porque en todo donde es difícil, tenemos dificultades, hay un momento para resolverlo, hay un momento para corregirlo. Pero si no lo hacemos, entonces no habrá tiempo para corregirlo y la puerta se cerrará. Versículo 11. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Esto es por ser la novia. Ahora, ¿cuántas de ellas van a ser la novia? ¿Cuántas serán aquellas invitadas a las cenas de las bodas del Cordero? ¿Cuántas serán de la gran multitud? ¿Cuántas serán las que formarán parte de la novia? Quizás no sean totalmente cortados de la vida eterna, pero, pero sí ser cortados de ser parte de la novia. Versículo 11. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo, verdaderamente les digo, no las conozco. Así que tenemos que entender que su conocimiento de Dios era tan minúsculo que ellas no entendían, que ellas no conocían a Dios, que ellas no conocían a Cristo de la manera que debían de haber conocido. Así es de que aquí está una advertencia para nosotros, para que nosotros estemos preparados, que crezcamos en gracia, que crezcamos en conocimiento, que crezcamos en entendimiento, que estudiemos y oremos. Todas estas cosas, como veremos, son preparación para la vida eterna, para regir y gobernar con Cristo. Y esto es algo asombroso para poderlo contemplar. Pensemos en todas las dificultades que tenemos el día de hoy. Cada vez es más evidente que solamente Dios puede resolver estos problemas. Que la naturaleza actual es exactamente como dice en Jeremías 17:9, donde dice, el corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malvado. Y si usted no lo cree, lo único que tiene que hacer es mirar todo lo que hay en TikTok,
en Facebook, en YouTube, todas las cosas que existen. ¿Qué es? Maldad, maldad. Y en la sociedad que nos rodea, ¿qué tenemos? Tenemos crimen y muerte. Mateo 25, versículo 13. Dice, vigilen por tanto. ¿Vigilen qué? Vigilen, dice, nuestra propia conducta, lo que decimos, lo que pensamos. Tenemos que llegar al punto, como dice en Filipenses 2, de que tenemos la mente de Cristo. Y esa es una meta maravillosa, muy importante, ¿cierto? Versículo 13. Vigilen por tanto, porque no saben el día ni la hora en la cual el Hijo de Hombre viene. Y es que no sabemos cuándo viene. Tenemos un entendimiento general, pero ¿cuántas veces a través de la historia algunas personas han pensado que ya venía Cristo? ¿Y cuántas veces hemos experimentado eso en nuestra vida, incluso mediante pronunciamientos de diferentes personas y de diferentes maestros? Después continuó con otra parábola mostrando nuevamente lo que tenemos que hacer. Dice, lo primero que tenemos que hacer es diligentemente estudiar la palabra de Dios. Lo segundo es hacer lo que la palabra de Dios nos diga que hagamos y crecer en gracia y conocimiento. Versículo 14. Porque el reino del cielo es como un hombre dejando el país, quien llamó a sus propios siervos y les entregó su propiedad. Ahora, este es un tipo de Cristo ascendiendo al cielo y Él estará allí hasta que regrese. Entonces a uno le dio 5 talentos y a otro le dio 2 y a otro 1. A cada uno le dio de acuerdo a su propia habilidad e inmediatamente dejó el país. Así es que Dios no espera que hagamos más de lo que podemos hacer con su palabra y con su espíritu, pero sí necesitamos crecer, cambiar y vencer. Versículo 16. Entonces, aquel que había recibido 5 talentos fue y comerció con ellos e hizo 5 talentos adicionales. Maravilloso, duplicó su dinero. De la misma manera también aquel que había recibido 2 talentos también ganó otros 2. Pero aquel que había recibido un solo talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y eso es precisamente la manera que es con los protestantes. Una vez salvo, siempre salvo. No tiene que hacer nada. No tiene que aumentar nada. Todo está listo. Versículo 19. Luego, después de mucho tiempo, el señor de aquellos siervos vino a hacer cuentas con ellos. Entonces aquel que había recibido 5 talentos vino a él y trajo 5 talentos adicionales y le dijo, Señor, tú me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 talentos aparte de ellos. Y su señor le dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel. Porque fuiste fiel sobre unas pocas cosas, yo te pondré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora, ¿cómo va a ser tener el gozo de Dios en la resurrección? Va a ser algo que nosotros simplemente podemos leer y pensar, pero que no vamos a saber hasta que estemos ahí. Versículo 22. Y aquel que había recibido 2 talentos también vino a él y dijo, Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos aparte de ellos. Su señor le dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel sobre unas pocas cosas. Es precisamente por eso es tan importante que veamos qué es lo que Dios exige. ¿Cómo nos preparamos para ser reyes y sacerdotes? ¿Cómo nos preparamos para gobernar a la gente? Muchos diremos, bueno, nunca hemos hecho eso. Bueno, es cierto,
Pero cuando llegue el reino de Dios y seamos seres espirituales, tendremos que estar preparados con antelación. Y entonces la resurrección terminará lo que Dios está haciendo para prepararnos para entrar en el reino de Dios. Dice, porque fuiste fiel sobre unas pocas cosas, continuando yo te pondré sobre unas pocas, sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu Señor. Luego el que había recibido el único talento, vino a él y le dijo, Señor, sabía que eres un hombre duro, cosechando donde no sembraste y recogiendo donde no esparciste, y porque tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Ahora mira, tienes lo tuyo. Su Señor le respondió, tú, siervo malvado y perezoso. En otras palabras, no estaba creciendo, no estaba venciendo, lo daba todo como un hecho. Entonces esto se parece muchísimo a lo que se predica en el cristianismo de hoy, en el cristianismo tradicional de hoy. Vamos a ver algunas otras cosas que debemos tener en cuenta aquí para ser reyes y sacerdotes. Vamos a Deuteronomio 17. Deuteronomio capítulo 17. Ahora, esto es interesante, Deuteronomio 17, desde este punto de vista. Recuerden, ¿se acuerdan cuando Moisés sacaba a los hijos de Israel de Egipto y él era quien juzgaba? Y se sentaba ahí, y se sentaba, y el pueblo venía y él juzgaba, ¿verdad? Y él se agotaba. Pero después vino su suegro, Jetro, y le dijo, ¿por qué estás haciendo esto? Bueno, porque el pueblo tiene preguntas y quiere saber qué hacer. Y Jetro le dijo, no, tienes que hacer lo siguiente, tienes que buscar hombres honestos y fieles y ponerlos a cargo de miles, de cientos y de 10, de decenas, ¿verdad? Entonces deja que se encarguen de todo lo que les llegue y luego tú, Moisés, te encargarás de las cosas difíciles. Ahora, cuando llegamos nosotros a Deuteronomio 17, aprendemos algunas cosas muy interesantes, porque también hay juicio en la primera parte, juzgar con justo juicio, que ese es otro aspecto de la fiesta de tabernáculos. Vamos a comenzar el versículo 14, Deuteronomio 17, 14. Deuteronomio 17, versículo 14. Cuando vengan a la tierra a la cual el Señor su Dios les da y la posean y vivan en ella y digan, colocaré un rey sobre mí como todas las naciones que están alrededor mío. Ahora, dice esto es muy importante. Y nosotros también hemos aprendido esto incluso con los presidentes de Estados Unidos. Y están aprendiendo eso también en el Reino Unido el día de hoy. Que si no pones a uno de su propio pueblo como gobernante, entonces va a tener problemas. Versículo 15. Ciertamente colocarán un rey sobre ustedes a quien el Señor su Dios escogerá. Colocarán un rey sobre ustedes de entre sus hermanos. No pueden colocar un extraño sobre ustedes quien no es su hermano. Y esta es una gran lección cuando la entendemos. Versículo 16. Únicamente Él no multiplicará caballos para sí mismo, ni hará a la gente regresar a Egipto para multiplicar caballos, porque el Señor les ha dicho, no regresarán por ese camino otra vez. Ahora, vamos a ver lo que sucede cuando el rey se equivoca. Vamos a ver qué le pasa al pueblo. Por eso tenemos que estar siendo entrenados ahora. Porque el reino de Dios será gobernado como Dios quiere. Y tenemos que estar nosotros en plena armonía con Dios. Y esto también nos dice espiritualmente que todos debemos ser convertidos ahora y cambiados, transformados en la resurrección. Entonces todos seremos de la familia de Dios. Y será algo glorioso cuando esto suceda. Pero aquí está, esto es lo que dijo concerniente a un rey, versículo 17.
ni multiplicará esposas para sí mismo. Ahora vamos a ver qué le pasó a Salomón un poco más adelante. Dice, para que su corazón no se aparte. ¿Y no es eso lo que se dijo de Salomón? Y dice, ni multiplicará grandemente plata y oro para sí mismo. Ahora, vemos a toda la corrupción que estamos viendo el día de hoy. Aquí mismo, solamente en este estado de California. Dos cosas que han sucedido. Uno, para los indigentes han recaudado 28 billones de dólares. Pero ¿a dónde se fue todo ese dinero? ¿A dónde se fue ese dinero? Que era para los indigentes. Ahora ya recolectaron 100 millones para todos los incendios en California. Y ni siquiera un centavo ha llegado para construir una sola casa. Es puro corrupción. Precisamente por eso estamos siendo probados en nuestro crecimiento y en nuestra superación para que no estemos sujetos a ninguna tentación de este tipo. Ahora, aquí es cómo debemos gobernar. Así que aquí está cómo se debe hacer. Esta es la instrucción de Dios. Versículo 18. Y será cuando se siente en el trono de su reino, escribirá para sí mismo. Ahora, escuchen con atención esto. De esta manera aprenderá la palabra de Dios. Escribirá para sí mismo una copia de esta ley en un libro de ese el cual está en la custodia de los sacerdotes y los levitas, y estará con él, y la leerá todos los días de su vida. Y esta es la razón por la cual estudiamos todos los días y oramos todos los días y vencemos todos los días y vemos lo importante que esto es. Porque como veremos, cuando los líderes se desvían, el pueblo también se desvía. Y hay personas que tratan de vivir dignamente, como tratamos de vivir acá en los Estados Unidos, pero ven a todos los problemas, a todos los tiroteos, a toda la corrupción, a todo el odio. Mire todas estas cosas, porque el pueblo no cree en la ley y en el orden. Solo creen en el poder y la opresión. Y esa es la batalla que se está librando aquí. Y es bueno que analicemos para que nosotros podamos entender lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Vamos a leerlo de nuevo aquí en el versículo 19. Y estará con él y la leerá todos los días de su vida para que pueda aprender a temer al Señor su Dios. Eso es muy importante. Por eso la palabra de Dios es lo más importante para nosotros, para estudiar, para entender, para vivir por ella. Todos los días de su vida para que pueda aprender a temer al Señor, para guardar todas las palabras de esta ley y todos estos estatutos para hacerlos. Por eso nosotros pasamos por lo que pasamos. Por eso Dios tiene el sábado cada semana, por eso tenemos la Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos y el último gran día, todo junto. Qué cosa tan increíble. Porque todas estas cosas nos enseñan el camino de Dios y nos preparan, como vamos a ver, para ser seres espirituales, para reinar con Cristo. Ahora, observe por qué debe hacer eso, versículo 20. Dice, para que su corazón no pueda ser elevado sobre sus hermanos y que no se desvíe del mandamiento a la derecha o a la izquierda, a fin de que pueda prolongar sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ahora miremos a lo que les pasó a las iglesias cuando los líderes
y los ministros no hicieron esto. Esa es una gran lección para nosotros y debemos entenderla. Ahora, Deuteronomio 34, vamos a Deuteronomio 34. Y vamos a ver dónde va esto a Josué, ¿verdad? Veamos que lo que Moisés le declaró, Deuteronomio 34, versículo 1. Aquí está el final del gobierno de Moisés. Se preparen para entrar en la tierra prometida. Deuteronomio 34, versículo 1. Y Moisés subió de las planicies de Moab a la montaña de Nebo, a la cima de Pisga, que es opuesta a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra de Galaad, hasta Dan y todo Neftalí, y la tierra de Efraín y Manasés, y toda la tierra de Judá, hasta el mar más lejano, y el sur y la planicie del valle de Jericó, la ciudad de árboles de palma, hasta Zoar. Y el Señor le dijo, esta es la tierra la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, la daré a tu semilla. Te he hecho verla con tus ojos, pero no pasarás allí. Ahora sabemos nosotros que Moisés no entró por una sola razón. Y aquí hay una gran lección para cada uno de nosotros, especialmente para todos los que son ministros y maestros. Escuchen con atención, porque tenemos que ser fieles y honestos con la verdad de Dios y confiar en la verdad de Dios y no en las interpretaciones de los hombres. Que la Escritura interprete la Escritura. Ahora, ¿por qué no pudo entrar Moisés? Llegó un momento en que los hijos de Israel necesitaron agua. Así es de que vinieron a Moisés y le dijeron, danos agua. Y él oró a Dios y Dios le dijo, golpea la roca y brotará agua. Y brotó como un río caudaloso. Y todos tenían agua en abundancia. No necesitaban más. Simplemente seguía brotando y brotando. Ahora bien, en otra ocasión dijeron, necesitamos agua. Y vinieron y fueron bien crueles con Moisés. Y él se enojó muchísimo. Dios le dijo, habla a la roca y brotará agua. Pero Moisés estaba tan enojado que tomó su vara y golpeó la roca. Cuando Dios le dijo, háblale. El agua salió. Pero Dios dijo, por cuanto no me escuchaste y golpeaste la peña con tu vara, no entrarás en la tierra prometida. Y esa es una gran lección para todos nosotros. No podemos seguir adelante siendo fieles y de repente al final ser infieles y luego esperar que todo salga bien. No fue así. Moisés va a recibir la vida eterna, pero no pudo entrar en la tierra prometida. Versículo 5. Y Moisés, el siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, de acuerdo a la palabra del Señor. Y él, Dios, lo enterró en un valle de la tierra de Moab, opuesto a Bet Peor. Pero ningún hombre sabe de su tumba hasta este día, y nadie lo ha encontrado jamás. Y Satanás lo quería. Estaba discutiendo con Gabriel sobre el cuerpo de Moisés. Imagínense lo que la Iglesia Católica habría podido hacer con el cuerpo de Moisés conservado en miel en un ataúd de cristal. Qué idolatría, ¿no? Versículo 7. Y Moisés era de 120 años cuando murió. Su ojo no estaba oscuro, ni ninguna de su fuerza natural disminuida. Y los hijos de Israel lloraron por Moisés en las planicies de Moab 30 días. Ahora, vamos a Josué 1. Den la vuelta a la página, el Josué 1, versículo 1. Ahora, nuevo líder, llevando a los hijos de Israel a la tierra prometida. Y note lo que tenemos. Tenemos las mismas instrucciones que Dios le dio a aquel
que sería establecido como rey. Y esto es muy instructivo que lo entendamos, porque Dios quiere que entendamos esto. Quiere que comprendamos qué está sucediendo realmente, cómo son nuestras vidas, cómo debemos vencer. Josué 1, versículo 1. Y sucedió después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, que el Señor le habló a Josué, el hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés está muerto. Ahora por tanto levántate, ve sobre este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra la cual les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que la planta de tu pie pisará, he dado a ustedes, como le dije a Moisés. Desde el lugar desolado y este Líbano, incluso hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los Eteos y hasta el gran mar, hacia el descenso del sol, será su frontera. Ningún hombre será capaz de pararse delante de ti todos los días de tu vida. Ahora, como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te fallaré ni te abandonaré. Y aquí hay una buena lección para nosotros el día de hoy, de qué es lo que necesitamos hacer. Versículo 6. Sé fuerte y de buen coraje, porque tú dividirás por herencia a esta gente la tierra la cual juré a sus padres dárselas. Únicamente sé fuerte y muy valiente, para que puedas observar, para hacer de acuerdo a toda la ley, la cual mi siervo Moisés te ordenó. Ahora, esto es muy importante. Piensen esto el día de hoy para nosotros. Piense en todo lo que Jesús enseñó. Piense en todo lo que los apóstoles escribieron. ¿No somos acaso nosotros obligados a inculcar todo esto en nuestras vidas a medida que crecemos en gracia y en conocimiento? Sí, porque no nos estamos preparando para entrar simplemente para entrar en la zona del Medio Oriente. No, nos estamos preparando para conquistar el mundo y el reino de Dios. Así que es algo muy, muy importante que tengamos presente. Así es de que aprendamos la lección aquí mismo. Versículo 7. Únicamente sé fuerte y muy valiente para que puedas observar, para, para hacer de acuerdo a toda la ley de la cual mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella a la mano derecha o a la izquierda, para que puedas prosperar donde sea que vayas. Ahora vamos a leer el siguiente verso, porque es tan importante como lo era en Deuteronomio 17 y para nosotros el día de hoy. Veámoslo de esta manera. Tenemos todas las leyes de Dios, ¿correcto? Tenemos todos los profetas de Dios, ¿cierto? Tenemos todos los escritos, toda la historia y todo lo que llega hasta Cristo, los 4 evangelios. Tenemos los hechos. Tenemos todas las epístolas de los apóstoles. Todo. Entonces Dios espera que lo usemos para crecer, cambiar y vencer. Por lo tanto, necesitamos tener esa actitud para lograr lo que Dios quiere que hagamos. Versículo 8. Vamos a leerlo, el versículo 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que puedas observar, para hacer de acuerdo a todo lo que está escrito en él. Ahora, eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Y así es como comenzamos, ¿verdad? Con la parábola de las 10 vírgenes. Cinco eran sabias, 5 eran tontas. 5 hicieron lo que debían de hacer y 5 no lo hicieron. Dice, para que puedas observar y hacer de acuerdo a todo lo que está escrito en él. Porque entonces, ahora veamos a eso, entonces, porque todo el esfuerzo
que se invierte. A veces llevará bastante tiempo desarrollar esas cosas. A veces tendremos pruebas y dificultades y tendremos que superarlas. Sí, claro, pero si continuamos con ello, si somos fieles, si nos aplicamos, si usamos el Espíritu Santo de Dios, entonces todos nos estamos preparando y creciendo en gracia y conocimiento para que podamos gobernar el mundo con Cristo. Y quiero que quede claro, para que siempre lo recuerde mientras estamos pasando estas cosas. No lo estamos haciendo solamente para la vida física, lo estamos haciendo para desarrollar el carácter de Dios, como veremos. Continuando aquí, dice, porque entonces harás tu camino próspero y entonces tendrás buen éxito. Versículo 9, ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y de buen coraje. No se deje llevar por sus debilidades. No deje que nadie venga y lo aleje de la palabra de Dios con argumentos ingeniosos. Por eso en el Nuevo Testamento se nos dice, prueben todas las cosas. Aférrense a aquello que es bueno. Agiten el Espíritu Santo que está dentro de ustedes. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor o de cobardía, sino de poder y amor y de dominio propio. Para eso es. Nosotros estamos siendo educados y entrenados para ser líderes y gobernantes en el reino de Dios. Eso viene con la palabra de Dios y con las leyes de Dios, las enseñanzas de Cristo y las enseñanzas de los apóstoles. Todo lo que está ahí en la palabra de Dios. Entonces, lo que estamos leyendo aquí, a lo que estamos leyendo le podemos agregar todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento además de ello. No tengas temor ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo en todos los lugares donde vas. Entonces eso fue lo que hicieron. Entraron, conquistaron la tierra, tuvieron sus problemas. No vamos a ir a ello, pero vamos aquí al siguiente libro, al libro de Jueces, Jueces 2. Y esto es algo muy interesante, el libro de Jueces, porque les tomó 7 años conquistar la tierra. Pero ellos pensaron, y lo vamos a ver, ellos pensaron que podían llevarse bien con los habitantes de la tierra. Y pensaron, ¿verdad? Los haremos que sean nuestros esclavos, los haremos que hagan nuestro trabajo. Pero Dios había dicho, desháganse de todos ellos. No tengan ninguno de ellos, no hagan nada con ninguno de sus dioses. Ahora, eso es lo mismo que vemos con el cristianismo hoy. Vienen y toman la palabra de Dios un poco aquí, un poco allá, un poco en otro lugar. Y dicen, esto es todo lo que necesita hacer. Y puede vivir de la manera que usted quiera. Porque una vez salvo, ya siempre es salvo. No. ¿Qué le pasó a los hijos de Israel cuando no siguieron lo que Dios había dicho? Leamos los Jueces 2, versículo 1. Y el ángel del Señor subió a Gilgal Boquín, y dijo, yo los hice subir de Egipto y los he traído a la tierra, la cual juré a sus padres. Y dije, nunca romperé mi pacto con ustedes. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple su palabra, ya sea para bendición, ya sea para corrección, o ya sea para maldición. Ahora, aquí tenemos lo mismo que tenemos el día de hoy. Estaban poco entusiasmados, no, realmente no creían a Dios. Y no es lo que ocurre con mucha gente de la iglesia el día de hoy, haciendo las cosas a medias. Esto es lo que le dijeron a Dios, lo que dijo Dios al principio, versículo 2. Y no harán tratado con aquellos que viven en esta tierra, derribarán sus altares, pero ustedes no han obedecido mi voz. ¿Qué es esto que han hecho? Recordemos, ¿qué dijo Jesús cuando estaba siendo tentado? No vivirán.
solamente de pan, sino de cada palabra toda palabra que procede de la boca de Dios. Porque cuál es una de las cosas más importantes en la Biblia es obedecer la voz de Dios. Pero si tomamos nuestras propias ideas y nuestros propios caminos y suplantamos el camino de Dios con ello, vamos a ver lo que sucede aquí. ¿Qué es esto que han hecho? Continuando aquí dice, y también dije, no los expulsaré de delante de ustedes, sino que serán espinas en sus costados, y los dioses de ellos serán una trampa para ustedes. Ahora, ¿no les gustó eso? Así como el día de hoy, los protestantes no les gusta que les digan, tienen que dejar de pecar, tienes que guardar las leyes de Dios. Versículo 4, y sucedió que cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó la voz y lloró. Y llamaron el nombre de ese lugar el lugar de llanto. Y allí sacrificaron al Señor. Y cuando Josué había dejado ir al pueblo, los hijos de Israel se fueron, cada hombre su herencia, para poseer la tierra. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes habían visto todas las grandes obras que el Señor hizo por Israel. Y luego murió. Y vamos a ver qué sucedió, versículo 10. Y también toda esa generación fue reunida a sus padres, y ahí se levantó otra generación tras ellos que no conocía al Señor, ni siquiera las obras las cuales él había hecho por Israel. Ah, bueno, todo eso es cosa del pasado, todo esto es historia pasada, no tenemos que preocuparnos por eso. Estamos aquí y haremos todo lo que tengamos que hacer. Es exactamente igual que el día de hoy, exactamente como el día de hoy. Esto es solamente una repetición, era una repetición a lo largo de la historia con las 12 tribus de Israel y el pueblo de Dios. Mira lo que estudiamos sobre las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Mire las dificultades que tuvieron. Mire de qué tuvieron que arrepentirse. Mire lo que Dios dijo, conozco sus obras. Bueno, veamos lo que hicieron aquí. No podemos nosotros transigir con el mundo, porque entonces transige con Satanás. Versículo 11. Y los hijos de Israel hicieron lo malo a la vista del Señor y sirvieron a Baalim y adoraron al Señor Dios de sus padres, quien los sacó de la tierra de Egipto. Y siguieron a otros dioses, incluso los dioses de los pueblos que estaban alrededor de ellos, y se inclinaron a ellos. Se inclinaron ellos mismos a ellos y provocaron al Señor a ira. Ahora, ¿qué sucede cuando se provoca al Señor? Versículo 13, y abandonaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Esos son Nimrod y Semiramis. Y eso es precisamente lo que los católicos tienen el día de hoy. Dios los entregó completamente la corrección, los entregó a los enemigos, los entregó para afligirlos. Porque cuando están afligidos, entonces vuelven a Dios por un tiempo. Por eso en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, hay bautismo y promesas del pacto para que entendamos que no es solo la reacción física, sino que es una educación espiritual y un plan espiritual de Dios para que Él pueda hacernos gobernar bajo Cristo y gobernar el mundo. Así es de que vamos a tomar una pausa y volvemos.